Listo, entonces vamos a comenzar con, bueno, recordando lo que la sesión pasada les decía. Entonces el curso se distribuye en tres partes. La primera parte vamos a ver todas las pruebas estadísticas no paramétricas, pues algunas, ¿no? Ellas, la mayoría de las pruebas clásicas no paramétricas que hay, desde el signo de Wilcoxon, de McNemar, vamos a ver la prueba que generaliza la no paramétrica, que es el test de Kruskal y de Wallis. El segundo corte vamos a ver dependencia entre dos variables, índices de correlación, pruebas de dependencia entre dos variables cualitativas. Y vamos también a ver técnicas de remuestreo. Y en el tercer corte vamos a ver regresión bayesiana, lowest, lowest, expansión por bases y también vamos a ver un poquito por regresión penalizada, como lo es la Rich, la Lazo y la ElasticNet. Y yo creería que ahí tenemos un muy buen curso. Entonces, la sesión pasada les dije eso y también empezamos a definir convergencia. Entonces, hoy vamos a recordar la definición de convergencia. Entonces, definición de convergencia. Entonces, decimos que una sucesión converge a L si y solo si para toda distancia en el eje Y existe un número natural que es función de esa distancia. O sea, yo tengo que garantizar un n en función de epsilon para toda distancia en el eje Y. Tal que la distancia entre a sub n y L es menor que epsilon para todo natural mayor o igual a n en función de epsilon. ¿Sí o no? ¿Sí? Aló. Sí, profe. Esa definición la veíamos la vez pasada, dábamos la idea y comprendíamos eso. E incluso demostramos que, por ejemplo, 1 sobre n, teníamos de tarea 1 sobre n cuadrado, son sucesiones que eh, convergen a cero. ¿Listo? Y demostrábamos, por ejemplo, la primera. Bueno, ahora vamos a ver qué tan rápido converge una sucesión con respecto a otra. Entonces, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál sucesión entre 1 sobre n y 1 sobre n cuadrado converge? Ambas convergen a cero, pero ¿cuál de las dos converge a cero más rápido? Intuitivamente, ¿cuál converge más rápido de las dos? ¿1 sobre n o 1 sobre n cuadrado? 1 sobre n cuadrado. Correcto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa converger más rápido que una sucesión converja más rápido que otra? ¿Cuál es el significado de eso? Entonces, vamos a ver que si nosotros cogemos 1 sobre n cuadrado, la sucesión que converge más rápido, y la dividimos por 1 sobre n, ¿cuánto va a dar? Entonces, por extremos y medios nos va a dar n sobre n cuadrado. Esto es 1 sobre n y esto va a converger ¿a dónde? A cero. Luego, si colocamos arriba la que converge más rápido, si la de arriba converge más rápido que la de abajo, entonces ese cociente va para cero. Entonces vamos a definir lo que es la convergencia bajo o pequeña y es la notación de Landau. Entonces, una sucesión A sub n es O pequeña de B sub n si y solo si A sub n sobre B sub n
converge a cero, ¿vale? Esa es la definición O pequeña. Y ahora, pregunta, 1/n. Entonces, clarito, ¿cómo se define O pequeña? ¿Sí? O sea, Sí, señor. A sub n es la que converge más rápido que B sub n. Entonces lo tenemos que colocar arriba, la que converge arriba, y abajo esta, para tener eso. Hay veamos un ejemplito, o una afirmación. Si A sub n es O pequeña de B sub n, y B sub n es O pequeña de C sub n, entonces A sub n es O pequeña de C sub n, ¿vale? Demostración. ¿Qué tenemos que demostrar acá? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? El antecedente es que A sub n converge más rápido que B sub n y B sub n converge más rápido que C sub n. Y tenemos que demostrar que A sub n converge más rápido que C sub n. Pero, ¿qué es demostrar esto? ¿Qué es demostrar esto? ¿Cuál coloco arriba y cuál coloco abajo? Considere, ¿qué considere? ¿Cuál coloco arriba y cuál coloco abajo? Miremos la definición. Arriba coloco la que está afuera o la que está dentro de la O. La que está afuera, ¿sí o no? La que está afuera la coloco arriba. ¿Quién está aquí afuera? A sub n. ¿Y quién está dentro de la O? C sub n. ¿Sí vamos bien? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero entonces miren, tenemos que usar la hipótesis de que A sub n es O pequeña de B sub n y B sub n es O pequeña de C sub n. O sea, necesitamos a quién? A B, ¿sí o no? Al cociente de B. Entonces podemos multiplicar por un 1. A sub n sobre C sub n por B sub n sobre B sub n, ¿sí o no? ¿Sí podemos dividir por B sub n o no? Multiplicar y dividir por B sub n, ¿sí? Sí, profe. Bueno, pero entonces esto es igual A sub n sobre B sub n por B sub n sobre C sub n. Pregunta, por hipótesis, A sub n sobre B sub n, ¿a dónde converge? Si A sub n es O pequeña de B sub n. ¿A dónde A cero. converge? A cero. Y este segundo, B sub n sobre C sub n, si por hipótesis B sub n sobre C sub n es cero, entonces son dos sucesiones que convergen ¿a dónde? Por hipótesis. Son dos sucesiones que convergen a cero. Por lo tanto, A sub n sobre C sub n converge a cero. Es decir, A sub n es O pequeña también de C sub n. ¿Listo? Esto ahí es una demostración de un renglón, pero pues bonita. Es la transitividad de la O pequeña. Esto es la transitividad de la O pequeña. De la O pequeña del andado. ¿Listo? Este es un temita fuertecito, pero toca a prestarle atención acá en no paramétrica. Toca darle la importancia que debe tener. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es O pequeña, Sebastián? Una sucesión es O pequeña de otra si la sucesión ¿qué?
si la sucesión converge más rápido a cero que la Así. otra sucesión. ¿Listo? Bien, bueno. Ahora vamos a preguntarnos lo siguiente, para abrir la siguiente definición. 1/n y 2/n, ¿cuál converge más rápido? ¿Será que alguna converge más rápido? Entonces, por reducción al absurdo. Entonces, suponga que 1/n es O pequeña de 2/n o 2/n es O pequeña de 1/n. En el primer caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién está arriba y quién está abajo? El primero es 1/n Perfecto. dividido 2/n. Muy bien, muy bien. Entonces, nos queda n/2n y nos queda un medio. Y un medio no tiende a dónde? No tiende a cero, ¿sí o no? Miremos el segundo caso. ¿Cómo sería el segundo caso? Dos sobre n dividido 1/n. 1/n. O sea, la de afuera sobre la de adentro. ¿Sí o no? N sobre... Entonces sería 2n/n y me quedaría 2 que no converge a cero. Luego, ni 1/n converge más rápido que 2/n, ni 2/n converge más rápido que 1/n. O sea, tienen la misma velocidad. Bueno, entonces, eso nos motiva a dar, ¿cierto? Porque mire, no se cumple ni esta ni se cumple esta. Ni una es O pequeña de la otra, ni la otra es O pequeña de una. Por lo tanto, por lo tanto, ni 1/n converge más rápido que 2/n, ni 2/n converge más rápido que 1/n. Ni la una ni la otra. Ahora, lo que sí vamos a tener es la siguiente definición. Y esa definición sí nos va a ayudar muchísimo. Entonces, definición. O grande del andado. O grande. Entonces, ¿cómo vamos a definir la O grande? A sub n es O grande de B sub n si y solo si existe un número natural, y también existe una constante tal que A sub n es menor o igual que la constante, una constante positiva, mejor, pues, tal que A sub n en valor absoluto es menor o igual que k multiplicada por el valor absoluto de su n para todo n mayor o igual que n mayúscula. Ese es O grande. ¿Qué quiere decir O grande? Mire, O grande básicamente, mire, O pequeña es menor, o sea que converge más rápido. En cambio, O grande dice, converge más rápido o converge en la misma velocidad que B sub n. ¿Listo? Es como, asócielo a esto, mire, el O pequeña es menor estricto. Quiere decir que A sub n es mucho más rápida que B sub n. En cambio, O grande puede ser mucho más rápida
o puede tener incluso la misma velocidad de decrecimiento. Entonces es común menor igual, mire, asócielo. O grande es común menor igual y O pequeña es común menor. En el primer taller le sale definir O pequeña y definir O grande y puede ser un puntico de, del parcial, ¿vale? Bueno, entonces puede ser ahí un puntico del parcial para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a ver si 1 sobre n es O grande de 2 sobre n. ¿Será que sí? Vamos a ver. Entonces, nos toca ver si existe una constante tal que 1 sobre n es menor o igual que la constante por 2 sobre n. Pero si yo coloco la constante igual a un medio, ¿qué va a pasar? 1 sobre n es menor o igual que un medio por 2 sobre n. ¿Y esto a qué es igual? A 1 sobre n. En particular, 1 sobre n es igual a 1 sobre n, pero es menor o igual. Por lo tanto, 1 sobre n es O grande de 2 sobre n. ¿Sí? La inversa también se cumple. Miremos la inversa. ¿Cuál sería la constante? La inversa, ¿cómo sería? ¿Cuál coloco de primeras ahora? Si es la contraria, o sea, voy a ver si 2 sobre n es O grande de 1 sobre n. ¿Cuál coloco de primeras ahora? Miremos la definición. ¿Cuál se coloca acá de primeras? ¿La que está afuera o adentro? Eso toca estar bien focus porque este tema es fuerte, ¿no? Toca estar bien. Cualquier duda me indica. ¿Cuál está afuera? ¿Está afuera este o no? 2 sobre n. ¿Qué constante multiplico a 1 sobre n para que me dé 2 sobre n? 2. 2. Miren la definición, se cumple. A sub n es O grande de B sub n, sí, solo si existe un número natural y existe constante tal que A sub n es menor o igual que la constante por B sub n. Y en particular, esta igualdad se cumple siempre. O sea, esta igualdad se cumple para todo n mayor o igual que 1, ¿cierto? Porque de hecho son iguales. Por lo tanto, efectivamente, 2 sobre n es O grande de 1 sobre n. Miren algo interesante. 1 sobre n es O grande de 2 sobre n. Y acá 2 sobre n es, es O grande de 1 sobre n. Y yo les había dicho que O grande es como un menor igual. Pregunta, 5 es menor igual que 5, ¿cierto? Y viceversa, también 5 es menor igual que 5. Por lo tanto, 5 es igual que 5. Entonces vamos a hacer eso. Si x es menor igual que y es menor igual que x, entonces x es igual a y. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Vamos a definir sucesiones equivalentes, no iguales, pero sí equivalentes, en velocidad de crecimiento. Sucesión equivalente. Entonces, A sub n es equivalente a B sub n si solo si A sub n es O grande de B sub n y B sub n es O grande de A sub n. Pregunta, algo intuitivo. 5 sobre n cuadrado y 2 sobre n cuadrado serán equivalentes. No son iguales, pero serán equivalentes. O sea, tendrán el mismo orden de decrecimiento a cero. ¿Qué dicen? Viendo este ejemplo de que 2 sobre n
es equivalente a 1 sobre n, puesto que existe una constante que hace que crezcan de la misma manera. ¿Qué pasa si yo multiplico acá por 2 sobre 5? ¿O qué pasa acá si yo multiplico por 5 sobre 2? ¿Existen las constantes o no? ¿Que hacen que sea equivalente o no? Sí, Luego, 5 sobre n cuadrado es equivalente a 2 sobre n cuadrado. ¿Tienen el mismo modo de decrecimiento a cero? ¿Sí o no? Sí, cierto. ¿Aló? Sí, cierto. sí, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, repaso. A sub n es O pequeña de B sub n, sí y solo sí. A sub n sobre B sub n va para cero. Y la otra es A sub n es O grande de B sub n, sí y solo sí. A sub n es menor o igual que constante B sub n para n mayor o igual que n. ¿Listo? Esas son las dos definiciones. Obviamente, en el parcial esto lo pueden tener como memotecnia y eso, pero en el parcial sí damos bien la definición matemática formal. Bueno, puede salir en el parcial, puede ser un punto, yo le puedo decir, ay, defina O pequeña y O grande del andado y de un ejemplo de cada uno o un contraejemplo. ¿Listo? Yo puedo colocarles eso en el parcial, entonces repasar, porque es un tema fuerte. Yo creo que uno de los temas más difíciles o que más duro da es modos de convergencia. Entonces es normal que se nos dificulte, pero vamos bien. Bueno, clarito que es la O pequeña y que es la O grande. ¿Sí? ¿Listo? La O pequeña y la O grande del andado. ¿Listo? ¿Cuál es la interpretación? Pues que la O pequeña es que la sucesión converge más rápido que B sub n, y la interpretación de la O grande es que A sub n converge más rápido o converge a la velocidad de B sub n. ¿Listo? Y sucesiones equivalentes es que convergen a la misma velocidad a cero. Entonces, esa es la O del andado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno, otro temita importante a considerar es el tema del polinomio de Taylor. ¿Sí? Polinomio de Taylor. Bien. Bien. Entonces, de cálculo diferencial, nosotros tenemos que si una función pertenece en particular a esa infinito, ¿sí? sobre un alrededor de un punto y un radio, P menos R y P más R, alrededor del punto, f de x en esa vecindad, yo lo puedo ver como f de p más la primera derivada, o bueno, yo lo puedo aproximar linealmente, f de x como f de p más la primera derivada evaluada en p, multiplicada por x menos p. O sea, ahí yo estoy aproximando la función, digamos la función es esta, el punto es este, yo estoy aproximando la función con la recta tangente, ¿sí o no? Porque acá tengo una pendiente, acá tengo punto pendiente y tengo la ecuación, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la aproximación lineal, ¿sí? Pero uno puede hacer una aproximación cuadrática. ¿Cómo hace una aproximación cuadrática?
A este de arriba lo vamos a llamar, y es un polinomio, de hecho es una recta, polinomio de orden 1 evaluado en x. ¿Listo? Polinomio de orden 1 evaluado en x. La aproximación cuadrática, ¿cómo sería? Entonces sería f de p más la primera derivada evaluada en p multiplicada por x menos p más la segunda derivada evaluada en p multiplicada por x menos p elevada a la qué. Si es una aproximación cuadrática, ¿acá qué sería? Acá sería al cuadrado sobre 2 y gráficamente esto se vería así. Acá tengo la función, digamos acá tengo el punto, yo estoy localmente en P, lo estoy aproximando con una parábola. ¿Listo? Con una parábola acá. ¿Listo? Seguimos, podemos seguir. F de X yo la puedo ver, o sea, uno puede seguir las derivadas que quiera. La primera derivada por X menos P más la segunda derivada por X menos P al cuadrado sobre 2 más la tercera derivada por x menos p, uy, pero ahora es a la 3 y ese 3 derivado, entonces tendría 3 por 2 que sería 6. Y así va apareciendo, pero yo puedo acá escribir un 1, puedo acá escribir un 2 y acá puedo escribir un 6 es 3 por 2 por 1, es decir, 3 factorial. 2 es 2 por 1, es decir, 2 factorial. 1 es 1 factorial. Y en general, el polinomio de Taylor de orden n centrado en P se define como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de la késima derivada evaluada en P multiplicada por x menos P a la k sobre k factorial. Y ahí recursivamente voy aproximando. Este sería la mejor cuadrática. La siguiente aproximación a la función, acá tengo la función, sería la mejor cúbica alrededor de P. Si P está acá, sería una mejor cúbica local. Luego sería la mejor cuádrica. Y así seguimos hasta que usted pueda aproximarlo tanto como usted quiera, tanto como derivada se lo permita. A este señor se le llama polinomio de Taylor de orden K. Entonces vamos a definirlo acá. Y también esa definición puede ser un puntico para el parcial. Entonces, definición. La que di fue la idea intuitiva, pero ya organizamos las ideas. Polinomio de Taylor de orden K. Entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor de orden K? Mire, es simplemente localmente en P, voy a aproximarlo como una línea recta, una parábola, una función cúbica, una función cuádrica, cuantas veces su derivada se lo permita. Entonces, el polinomio de orden n evaluado en x se define como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de la késima derivada evaluada en p por x menos p a la k y todo sobre k factorial. A este señor se le conoce como polinomio de Taylor de orden, de orden n. De orden n. ¿Sí? Entonces repito. Bueno, hoy también vimos la O y también estamos viendo y recordando el polinomio de Taylor. Entonces el polinomio de Taylor es cómo yo con las derivadas voy aproximándome a la función. Bueno. Bueno. Listo. Entonces, vamos a definir si una función es infinitamente derivable, ¿sí? Vamos a definir el resto de orden n.
¿Cómo es el resto de orden n? El resto de orden n, si f de x pertenece a C infinito alrededor de P menos R y P más R, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que infinitas derivadas. Bueno, entonces mire, si la función tiene infinitas derivadas, yo a la función la puedo escribir como f de x igual a la serie desde k igual 0 hasta infinito, porque voy a tener infinitas derivadas, de la késima derivada evaluada en p, k factorial por x menos p. Y ahorita les doy una memotecnia para que se lo aprendan. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo a f la puedo descomponer entre el polinomio de Taylor, que es k igual 0 hasta n, de f de k, p sobre k factorial, por x menos p, más la sumatoria desde k igual n más 1 hasta infinito, de f de k evaluado en p sobre k factorial, por x menos p a la k. ¿Qué hice acá, muchachos? Miren, ¿qué hice acá? Acá yo estoy descomponiendo. En las primeras n derivadas las estoy poniendo acá. Y el resto de derivadas las estoy poniendo aquí. ¿Sí? O sea, ahí hice una descomposición entre primeras n derivadas y las derivadas que siguen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me dicen si freno o pregunten. ¿Vale? No les dé pena abrir el micrófono. Por favor. Bueno. Esto entonces repito si algo no ha quedado claro. Vimos lo de Ole Landau y acá les hice un repaso sobre O pequeña y O grande. O pequeña es que A sub n converge más rápido a 0 que B sub n. Y O grande es que converge A sub n más rápido o en la misma velocidad que B sub n. ¿Cierto? Esa es la interpretación. Pero la forma matemática, las definiciones matemáticas las tiene que tener claras, porque yo llego con el parcial y el parcial pues puede decir defina O pequeña y O grande y dé un ejemplo de cada una, puede ser, ¿cierto? Y en el parcial también puede decir defina el polinomio de Taylor, que es esto, que es la sucesión recursiva. Memotecnia, mire, apréndaselo así, una memotecnia para que se lo aprenda. Mire, yo a f de x, yo la puedo aproximar con x cercanos a p como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de. Entonces, depende de las derivadas, ¿cierto? De las derivadas evaluadas en p y depende de x menos p. Pero entonces voy sumando con k. Entonces acá usted coloca un k, acá coloca otro k y acá coloca otro k. ¿Listo? Depende de la función de la distancia de x menos p. ¿Cierto? Acá coloco un k, acá coloco otro k y acá coloco otro k. ¿Listo? Son 3, 3 y 3. FPXP, K, K, K. ¿Listo? FPXP. ¿Sí? Y luego seguiría K, K y K. Y ya ahí se lo puede. Es como una memotecnia ahí para que se lo aprenda. Igual como les digo, pueden tenerlo en la hoja de resumen. Pero lo importante es que pues lo definan matemáticamente bien allá en la esta. Bien. Bueno, entonces vamos a ver un teoremita que nos dice lo siguiente. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hace el polinomio de Taylor? Me aproxima la función con un polinomio de orden n. Acá lo veíamos gráficamente. Esta sería el polinomio de orden 1. Un polinomio de orden 1 es una recta. Un polinomio de orden 2 es una parábola. Un polinomio de orden 3 es una función cúbica. Y etcétera. Sigo cuadrática, cuadrática. El orden que usted quiera. ¿Listo? Ahora nosotros veíamos que podemos descomponer
la serie de Taylor, que es esta, la podemos descomponer en las primeras n derivadas y en lo que sigue. Pues bien, la primera suma de n derivadas se llama polinomio de Taylor de orden n. Y lo que sigue de ahí en adelante se conoce como el resto de orden n. El teorema de Taylor, pilas, el polinomio de orden n se define hasta la enésima derivada y el resto hasta infinito. Si la función pertenece hasta infinito se le conoce como el resto de orden n. ¿Listo? ¿Clarísimo? Repito, el polinomio de orden n es este señor, el que yo voy aproximando, y al resto en la serie lo llamo el resto de orden n. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a demostrar la siguiente afirmación. Vamos a demostrar la siguiente afirmación. Miren, si f de x pertenece a C infinito alrededor de P, o sea, en un radio P menos R y P más R alrededor de P, f de x ya vimos que se podía escribir como el polinomio de Taylor de orden n más el resto de orden n. Algo hermoso que se puede demostrar y es muy bonito es que el resto de orden n evaluado en x es o pequeña de la distancia de la función al polinomio de Taylor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el resto, que el residuo tiende más rápido a cero que la distancia entre la función y el polinomio. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir. O sea, es una buena aproximación porque el polinomio está, el resto está siendo mucho, mucho más pequeño que incluso la distancia entre f de x y p sub n. En particular también el resto de orden n es o pequeña de x menos p a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto converge más rápido a cero que x menos p a la n. Si, y esto es muy útil, si x es muy cercano a p, quiere decir que converge más rápido a esa distancia tan pequeña y a la n sigue siendo una distancia muy pequeña. O sea, es un muy buen resto. Es un buen resto. ¿Sí? Sí, es un residuo que converge más rápido que x menos p. Esa es la interpretación de O pequeña. Que lo de afuera converge más rápido que lo de adentro. Pregunta. Vamos a hacer la demostración. Entonces, mire, esta demostración es bien sencilla porque ya vimos O pequeña. Considere, ¿a quién colocamos arriba? Julián, ¿al residuo o a x menos p a la n? ¿Al residuo? Perfecto, perfecto, muy bien. Al residuo lo colocamos arriba, ¿cierto? Y abajo colocamos a x menos p a la n. Y tenemos que ver que este señor n particular, la idea es que sea pequeña cuando x tiende a p. Entonces vamos a ver qué pasa cuando x tiende a p. Entonces, el residuo, ¿cómo lo definimos? Miren, el residuo lo definimos como el resto de derivadas, de n en adelante. Entonces vamos a copiarlo y a pegarlo allá, el residuo. Entonces, voy a pegarlo acá arriba para que... Entonces, el residuo está acá. El residuo es de la enésima derivada en adelante. Y acá lo dividimos por ¿quién? Lo dividimos por x menos... Menos P toda la N. Muy bien, muy bien. Pero miren que yo puedo escribir esto como sumatoria de k igual a n más 1 hasta infinito de la késima derivada en p
por x menos p. Arriba tengo a la k y abajo tengo a la n. Entonces yo lo puedo escribir como k menos n, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Por leyes de exponentes. Ahora, note que k siempre va a ser más grande que n, puesto que k empieza en n más 1. O sea, k es n más 1, luego n más 2, luego n más 3. O sea, este señor, k menos n, siempre va a ser un número mayor o igual que 1. ¿Y a dónde va a tender x menos p cuando x tiende a p? Si x se parece a p, esto quedaría un número muy parecido a p menos p, va a ser un número muy parecido a... Mm. X va a ser muy parecido a p, va a ser un número muy parecido a 0. Como el residuo del polinomio y x menos p del polinomio, cuando x tiende a p, tiende a 0, entonces el residuo de orden n se puede escribir como un o pequeña de x menos p a la n. ¿Sí o no? Hicimos este señor sobre este señor y llegamos a que eso convergía a 0. Esa es la definición de o pequeña, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Voy a darles acá el enunciado de los ejercicios del primer taller preparcial, que también son puntos para el parcial, puntos posibles para el parcial, para que los estudien. Obviamente ya los hicimos hoy, pero requieren de estudio porque es un tema muy pesado el que estamos viendo hoy. Entonces, ejercicios. Vamos a hacer, el primero es, defina e interprete O pequeña y O grande de Landau. ¿Listo? El segundo es, y ya los hicimos, lo que tienen es que organizarlo en sus apuntes, ¿no? De ejemplos, o un ejemplo o dos, de ambas definiciones. ¿Listo? El tercero es bien bonito. Existen A sub n y B sub n tales que A sub n es O grande de B sub n y B sub n es O grande de A sub n. Pues sí existen y ya las dimos, pero pues para que lo consideren como ejercicio y lo resuelvan otra vez. Cuarto, entonces algunos de estos ejercicios pueden salir en el parcial. Explique el polinomio de Taylor. ¿Listo? Y quinto ejercicio que puede salir y que nos resume lo que hemos visto la sesión pasada y esta semana, demuestre, demuestre, demuestre que el resto de orden n, evaluado en x, es O pequeña de x menos p a la n. ¿Listo? Luego pregunta, ¿yo puedo ver a f de x como el polinomio de Taylor más O pequeña de x menos p a la n o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo ya a f de x yo la puedo ver como el polinomio más el resto, pero en vez del resto coloqué este. ¿Será que ya puedo colocar este? Sí, cierto, porque demostré que el resto es efectivamente O pequeña de x menos p. O sea, una función usted la puede escribir como su polinomio de Taylor
más orden de x menos p a la n. Esto es súper importante en convergencia. Súper importante. Esto se usa muchísimo, muchísimo. Y es porque el polinomio de Taylor es una muy buena aproximación para las funciones con una secuencia de derivadas definidas. ¿Listo? Esto para que, mejor dicho, esta lista de ejercicios que acabé de dar es un repaso de lo que hemos visto y de lo que esta semana tiene que dominarse, ¿vale? Son los temas más fuertes que hay, pero pues esos 5 ejercicios, si usted los hace, los domina, quiere decir que esta semana se cumplió la meta, ¿vale? Esta semana. Entonces, defina e interprete el lado pequeño y el lado grande. O pequeña es cuando una sucesión converge más rápido que la otra. O grande es cuando una sucesión converge más rápido o converge en la misma velocidad que la otra sucesión. De ejemplos de ambas definiciones, ya dimos algunos, igual en el taller hay otros. Existen A sub n y B sub n. Bueno, el tercero, ¿verdadero o falso? Vamos con... ¿quién me responde ese tercero? ¿Verdadero o falso? Sebastián. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿sí o no? Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Y lo veíamos, por ejemplo, con 2 sobre n y 1 sobre n. Se cumple tanto esto como esto. Cuando se cumple esto, se dice que las sucesiones son equivalentes. Explique el polinomio de Taylor. Entonces ya les di una memotecnia. Y explíquelo. Entonces es decir, bueno, el polinomio de Taylor me ayuda a aproximar funciones infinitamente diferenciables en un polinomio de orden n. ¿Cómo? Definiéndome este polinomio. Entonces, recuerde, es pues la suma desde la ceroésima hasta la enésima, fpxp, ¿cierto? K, K y K. ¿Listo? fpxp viene acá K, K y K. Bueno, ese es el polinomio de orden n y el residuo es un orden de x menos p a la n. O sea, yo puedo escribir el polinomio de Taylor como la función como polinomio de Taylor más orden de x menos p. Si x tiende a p, pues puedo usar esas propiedades. Bueno, eso es súper importante. Bien, esos 5 puntos, porfa, estudiarlos. ¿Listo? Voy a compartir un momentico el primer taller. Bien. Entonces vamos a ver el primer taller. Entonces, acá en su curso, en el Classroom está el corte 1 y hay un tallercito que es taller 0. Creo que abrí el que no era acá. Y está acá el taller número 0. Acá. Y el taller número 0 tiene que converge unas propiedades de la O pequeña, la transitividad, que hoy lo hicimos, si B sub n es o A sub n, C sub n o B sub n, entonces C sub n es o A sub n. Bien, y la definición de, pues, de O pequeña y de O grande. Bueno, entonces, bueno, ahí tienen algunos ejercicios y el teorema de Taylor bien importante, ¿listo? Que ese puede salir en el parcial. No está acá en los talleres, pero puede salir en el parcial. Mejor dicho, céntrense en los ejercicios también que les di hoy, ¿vale? Esos 5 ejercicios. Puedo tomar 1 o 2 y los pongo en el banco de ejercicios del parcial, ¿vale? Para que los vayan haciendo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, entonces hemos visto 3 cosas. La primera cosa que vimos fue convergencia de sucesiones,
Y ella nos ayudó, esa definición de convergencia de sucesiones, nos ayudó a definir la O pequeña y la O grande. Y también vimos el polinomio de Taylor y demostramos que el residuo es O pequeña de un polinomio de orden n. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Hemos visto 4 cositas. Converge, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cierto que ya suene? ¿Qué significa esto? Que f de x, si es infinitamente derivable, lo podemos ver como p sub n más el resto. Demostramos que el resto es o pequeña de x menos p a la n, y por tanto una función la podemos descomponer como un polinomio de Taylor más o pequeña de x menos p a la n. Esto es súper importante. Bueno, listo. Bien, entonces ya pasando lo más pesado del curso, ya empecemos a entrar en materia. Esto es un poquito pesado, ¿listo? Pero lo vamos a usar. ¿Sí? Lo vamos a usar y es importante. Bueno, entonces, dudas hasta ahí. ¿Vamos bien? Si se entienden esas 5 cosas, tienen que entenderse esas 5 cosas. La convergencia de una sucesión o pequeña o grande, una función infinitamente derivable se puede descomponer en su polinomio de Taylor y en el residuo. El residuo es o pequeña de un polinomio de orden n y por ende una función se puede descomponer en un polinomio si es n veces derivable más o pequeña de x menos p a la n. Quiere decir que el resto es mucho más pequeño que el error que marca el polinomio. ¿Ya? Es buenísimo, esto es muy bueno. Bien, clarito. Alejandra, ¿tienes dudas? No, señor. ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto, Alejandra. Valentina, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otra cosa mucho más sencilla, mucho más sencillo. ¿Sí? Esto ya son cosas de análisis matemático un poco fuertes, pero hay que dominarlas. Y pues ustedes son estadísticos puros, hay que dominar de dónde vienen las cosas. Ahora vamos a pasar a ver algo sobre inferencia. Entonces vamos a recordar algunas definiciones. Básicamente vamos a recordar un contraste de hipótesis. ¿Listo? Entonces vamos a recordar qué es una hipótesis. Una hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis es una afirmación sobre un parámetro poblacional. ¿Listo? Un parámetro poblacional. Pues todos los parámetros son poblacionales, pero lo digo para que se entienda que es el parámetro que caracteriza la distribución. Es decir, si es una muestra aleatoria de una variable que viene de x, dado un parámetro teta, entonces ese teta es el parámetro. ¿Listo? Por eso lo digo. Ahora, hay hipótesis simples y hay hipótesis compuestas. Entonces, vamos a definir la hipótesis simple. Vamos a definir la hipótesis simple. Vamos a recordar la definición de hipótesis simple. Una hipótesis simple caracteriza a la distribución. Voy a colocar 3 contrastes de hipótesis y voy a encerrar en verde. Vamos a encerrar en verde las que sí son las que sí son hipótesis simples y las que no.
Entonces acá tenemos una h igual mu sub 0, mu menor igual que mu sub 0, mu mayor que mu sub 0. Miren que en la primera yo tengo que mu es igual a mu sub 0. Eso es una hipótesis simple porque me caracteriza y me dice un valor de mu. La segunda, aunque me dice que mu es menor o igual a 0, pero tengo una referencia y es mu igual a 0. Luego me caracteriza la distribución. Ah, pero la última, no tengo ni siquiera un valor de referencia porque no es menor o igual, es menor. Entonces mu sub 0 no lo toco. Luego, esas que no son simples se llaman hipótesis compuestas. Esta señora. ¿Cierto? Entonces, hipótesis simple caracteriza la distribución porque hay un valor, un parámetro de referencia. Hipótesis mixta no, o hipótesis compuesta. Entonces, los contrastes de hipótesis pueden ser simples, por ejemplo, mu igual a mu sub 0, hipótesis alterna mu igual a mu sub 1. Aunque no son frecuentes, puede haber un contraste de hipótesis de dos hipótesis simples de igualdad. Cuando se usan, cuando yo tengo la certeza de que el parámetro es o mu sub 0 o mu sub 1 y voy a ver cuál es más verosímil. ¿Cierto? ¿Cómo hago para ver cuál es más verosímil? Pues evalúo la verosimilitud de los datos x1, x2 hasta xn, dado mu sub 1 sobre la verosimilitud de x1, x2 hasta xn, dado mu sub 2, y a este señor se le conoce como, es una razón de qué, es un cociente, una razón de verosimilitudes, ¿cierto? Es el test más frecuente que hay, el test de razón de verosimilitud. ¿Qué pasa? Si el estadístico de razón de verosimilitud tiende a 0, quiere decir que ¿quién es más grande? Acá me disculpan, acá un momento. Acá es mu sub 0, acá es mu sub 1. Ahora sí. Si lambda, perdón, no, estaba bien. Acá es mu sub 1 y acá la cosa es que es mu sub 0. Coloqué un 2. Ahí no era 2, sino ahí era 0. Ahora sí. Pregunta. Si este lambda converge a infinito, entonces ¿quién es más grande? O si tiende a infinito, ¿quién es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo si converge a 0. Si converge a infinito, el de arriba. Si esto converge a infinito, el más grande sería el de arriba. Si esto converge a 0, el más grande sería el de abajo. ¿Sí es claro? O sea, si es muy grande esto es porque el de arriba es más grande que el de abajo, ¿sí o no? ¿Sí? Voy a repetir y vamos a analizar otra vez ese contraste. Tenemos un contraste de hipótesis teta igual a teta sub 0, hipótesis alterna teta igual a teta sub 1. Vamos a usar el test de razón de verosimilitud. Entonces vamos a usar la verosimilitud, los datos evaluados en el parámetro alterno. Y la verosimilitud, los datos evaluado en el nulo. ¿Qué pasa si lambda sub x siempre, y nota, esto es importante, en estadística las conclusiones se dan sobre la hipótesis nula? O sea, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Si lambda sub 0 es grande, ya vamos a ver qué es eso de grande, pero si lambda sub 0 es grande, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula?
¿Qué opina? ¿Se rechaza o no? Miremos, si es grande, ¿quién es más grande? Entonces, ¿L1 es más grande que L0 o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿se rechaza la hipótesis nula o no? ¿Qué es más verosímil? ¿Teta 1 o teta 0? Es más verosímil teta 1. Por lo tanto, si lambda es grande, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Análogamente, si lambda es pequeña, es porque el de abajo es grande. Si el de abajo es grande, ¿es más verosímil lo nulo o lo alterno? Lo nulo. Por lo tanto, ¿qué? No se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Aló? Bueno, listo, bien. En hipótesis compuestas, en donde yo digo, oiga, mire, vamos a hacer una cosa. A todo el espacio paramétrico, donde teta pertenece al espacio paramétrico, eh, vamos a dividirlo en un subconjunto que vamos a llamar espacio nulo, unión disyunta, otro subconjunto que vamos a llamar espacio alterno. Si nuestra hipótesis nula es que teta pertenece al espacio nulo y nuestra hipótesis alterna es que teta pertenece al espacio alterno, se va a tener lo siguiente: dos veces el logaritmo natural de la estadística de razón de verosimilitud converge en distribución cuando n tiende a infinito a una distribución chi cuadrado con parámetro la dimensión del espacio alterno. La dimensión del espacio alterno, esperen, yo copio esto con más calma acá. Churun, madre. Esta convergencia se usa un montón. Entonces, mire, la dimensión del espacio alterno menos la dimensión del espacio nulo. ¿Sí? ¿Sí? Una verificación de esto es muy lindo. Veamos una verificación de esto para que se aterrice, ¿no? Porque eso parece abstracto, pero no, es algo relativamente sencillo. Uno puede demostrar que bajo normalidad, más suponga normalidad y varianza constante. Uno puede demostrar que uno tiene por estadístico pivotal, que si ustedes lo hacían en inferencia, este es el estadístico pivotal que distribuye normal 0,1, ¿cierto? Normal 0,1. Pregunta, ¿cómo va a distribuir, si eso distribuye normal 0,1, cómo distribuye esto al cuadrado? Chi cuadrado con un grado de Perfecto, libertad. muy bien. Chi cuadrado con 1 grado de libertad. Muy bien, Sebastián. Este estadístico se utiliza para el contraste de hipótesis mu igual a 0, hipótesis alterna mu diferente de mu sub 0. Ahora vamos a hacerlo por la chi cuadrado. Uno puede demostrar que dos veces el logaritmo natural de la razón de verosimilitud, bajo el contexto que yo estoy diciendo, es igual a x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n al cuadrado. Y por el teorema nos dice que esto es
la dimensión alterna, vamos a llamarla d sub 1, menos d sub 0. Miren esto, la hipótesis alterna es que mu es diferente a ¿quién? A mu sub 0, ¿sí o no? O sea, es toda la recta real menos un punto. Un cuadrado, bueno, una pantalla, el televisor, ¿cuántas dimensiones tiene? El televisor tiene 2 dimensiones. Una recta, ¿cuántas dimensiones tiene? Una. Entonces la hipótesis alterna tiene una dimensión. Y ahora, la hipótesis nula es solo que mu toma el valor mu sub 0. O sea, es un punto. Una recta, toda una recta tiene dimensión 1. Todo un espacio plano, un tablero, tiene dimensión 2. Todo donde vivimos tiene dimensión 3. Un punto, ¿qué dimensión tiene? Si va a ser menos que la de la recta. Pero. O sea que bajo el teorema anterior, esto distribuiría chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Es consistente con lo que ustedes han hecho en inferencia clásica? Claro. Porque simplemente se eleva esto al cuadrado. Obviamente ya no lo va a ver a dos colas porque ya todo esto lo está acumulando en el cuadrado, lo va a ver solo una cola. Pero la conclusión es exactamente la misma. ¿Sí? Esto es, digamos, lo clásico acá, esto es lo de razón de verosimilitud, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo, bien. Bien, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Ahí? ¿Aló, aló? Sí, profe. Listo, entonces, bueno. Entonces, repito, la razón de verosimilitud, si usted hace 2 veces el logaritmo de la razón de verosimilitud, esa estadística converge en distribución cuando n tiende a infinito a un h cuadrado con la dimensión del espacio alterno menos la dimensión del espacio nulo. Esto se usa muchísimo en análisis multivariado, en, en varias áreas de la estadística, ¿listo? En no paramétrica vamos a usarla, en teoría de riesgo, en supervivencia, en muchas cosas. Incluso los modelos lineales generalizados, cuando ustedes hacen la resta de la devianza, es que es así, o sea, es algo divino porque esto se permea todo. Mire, ustedes en modelos lineales generalizados, ¿cómo definen la devianza? Como el logaritmo de la verosimilitud dado el modelo completo menos el logaritmo de la verosimilitud dada el modelo nulo o el modelo sin covariables. Esto es la devianza o el desvío. De hecho es dos veces esto. Pues, y ustedes tienen que el desvío converge en distribución h cuadrado, el número de parámetros que tenga. ¿Sí? Pero es claro porque acabo de tener una hipótesis con p más un parámetros y acá solo voy a tener intercepto, o sea, un parámetro. ¿Sí? Entonces ustedes lo que están haciendo cuando hacen modelos lineales generalizados, inferencia ya sobre la devianza y los chi cuadrados que bota R y todo eso, que pues R lo bota con GLM, pero hay que ver por qué lo bota, por qué bota chi cuadrado en un modelo lineal generalizado, porque es el test de razón de verosimilitud. ¿Sí? Lo mismo, la resta, pues si yo meto esto acá adentro, la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente. Y así fue que definimos el test de razón de verosimilitud. ¿Cierto? Ya estamos definiendo lo mismo que se definía ya en modelos lineales generalizados. Bien.
Para terminar la sesión de hoy, vamos a terminar con el teorema más importante de la inferencia clásica, y es el teorema de Neyman-Pearson. Es un teorema no, porque nos va a caracterizar los test uniformemente más potentes. Entonces, vamos a definir. Entonces, dado un test, podemos cometer errores, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver los errores. Esta es la verdad y esta es la decisión. La hipótesis nula, hipótesis alterna, hipótesis nula, hipótesis alterna. Si la verdad es la hipótesis nula y la decisión es la hipótesis nula, chulito, estamos en lo correcto. Si la verdad es la hipótesis alterna y escogemos la hipótesis alterna, chulito. Si la verdad es la hipótesis nula y nuestra decisión es la hipótesis alterna, eso se conoce como significancia y se denota con alfa, y es la probabilidad del error tipo 1. Así se define el error tipo 1. Error tipo 1, rechazar. ¿Rechazar a quién? Apréndase eso, mire. Es facilísimo aprendérselo. Error tipo 1, rechazar. Todas las conclusiones se dan sobre la hipótesis nula. Entonces es rechazar la hipótesis nula. Dado pues qué, dado pues rechazar. Ahora la otra es no rechazar la hipótesis nula cuando esto es falsa. A ese señor se conoce como beta. Y beta es... pero entonces va a depender de un parámetro. A esto 1 menos alfa se le conoce como confianza. Entonces, a 1 menos alfa se le conoce como confianza. A este alfa se le conoce como significancia o error tipo 1. A este beta se le conoce como error tipo 2. Este sí no tiene seudónimo. Y a 1 menos beta se le conoce como potencia. Se le conoce como potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima sesión? Yo voy a repasar esto. Voy a repasar lo de convergencia, sí, no. Ya lo de convergencia, porfa, lo estudian, ¿vale? Lo de inferencia, yo empiezo acá. La próxima sesión, les recuerdo que es una hipótesis, hipótesis simple. El test de razón de verosimilitud lo recordamos. Vamos a recordar eso. Vamos a recordar esta propiedad, que yo entiendo que pues virtual es como complicado, hay cosas que no se entienden. Ya cuando nos veamos, ya pues les explicaré con tablero. Y, y les explicaré los tipos de errores, ¿vale? Entonces, próxima sesión, en la primera hora, vamos a ver los conceptos de pruebas de hipótesis y también vamos a demostrar el teorema de Neyman y de Pearson. ¿Listo? Eso vamos a hacer la próxima sesión. Yo creía que la próxima sesión se nos va en eso, en dejar claro lo que es algunos aspectos que de pronto en inferencia se nos pasan, pero que van a ser súper importantes porque la no paramétrica la vamos a comparar con respecto a los test paramétricos cuando se cumplen los supuestos y vamos a ver que los paramétricos van a ser más potentes que los no paramétricos. Entonces, para ello necesitamos ver el teorema de Neyman y de Pearson y definir muy bien la función de potencia y ver, como les digo, el teorema más importante de la estadística clásica, que es el teorema de Neyman y de Pearson, que me caracteriza el test uniformemente más potente bajo los supuestos distribucionales. Dicho test es el de razón de verosimilitud. Bueno, eso es lo que veríamos la próxima sesión, ¿vale? Yo estas notas de clase se las envío y pues obviamente para que estudien, para que repasen, consejo, hagan estos ejercicios, ¿vale? Y estos de acá que les di, háganlos, váyanlos haciendo. Uy, yo les di unos ejercicios. Estos, miren, estos 5 ejercicios. A esos 5 ejercicios voy a anexarle un sexto, que es defina error tipo 1, que ya lo hicimos, pero es para que repasen. Error 2, significancia, confianza, potencia. ¿Listo? Defina eso. Y el séptimo, defina test de razón de verosimilitud.
de verosimilitud. ¿Listo? Y el octavo que vamos a terminar, o sea, estos ejercicios lo vamos a hacer. Los hicimos la mayoría hoy, pero también la próxima sesión los vamos a ver. Demuestre el teorema de Neyman y de Pearson. Es una demostración muy bonita, pero nos va a gastar unos 40 minutos. ¿Listo? Nos va a gastar un tiempito. Demostrar el teorema de Neyman y de Pearson. ¿Listo? Entonces yo les envío esto. Por favor, estudienlo. ¿Listo? Aquí también hice un repaso de lo que la semana pasada, de lo que la clase pasada veíamos, de convergencia. ¿Vale? Recuerden O pequeña, converge más rápido, O grande, converge más rápido o igual. El resto es O pequeña de un polinomio de orden n. ¿Listo? Bien. Y también un poquito de hipótesis. Entonces, ¿qué es un parámetro? ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo tener la hipótesis nula y alterna? ¿Cómo se interpreta la razón de verosimilitud cuando es grande y cuando es pequeña? ¿Cuándo se rechaza y cuándo no? ¿Listo? Acá veré esta parte. Sí, cuando es pequeña o cuando no. La convergencia de 2 veces el logaritmo de la razón de verosimilitud que converge a la chi cuadrado con la diferencia de las dimensiones. En este caso, por ejemplo, en un modelo de lineal generalizado, su hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta p, es igual a 0. ¿Qué dimensión tengo acá? P. Solo tengo beta 0. P sería la contraria porque yo estoy diciendo que todos estos son 0. O sea, no existen. Solo existe el intercepto, que es beta 0. Lo cual tendría 1. Y en la hipótesis alterna y sí me dice, mire, cualquiera de ellos puede ser diferente de 0. Entonces tendría, arriba solo tendría un espacio libre que es el de beta 0. Libre. Y abajo tendría todos, o sea, P más 1. Sería P más 1 menos 1 igual a P. Y son los P grados de libertad que a usted le da el análisis de devianza de un R en un modelo lineal generalizado. ¿Ya? Pues todo eso viene de acá y se relaciona con la devianza. Es algo bien, bien hermoso. Todo eso, ¿listo? ¿Vamos bien? Sebastián, vamos súper, ¿sí o no? Sí, señor. Igual Sí, la profe. próxima sesión hago un repaso, ¿vale?